Vamos con el siguiente tema, el tema 3 de este primer bloque de moléculas, que es glúcidos y lípidos. Para situarnos en el temario de la IB, recordamos el primer bloque, hemos visto ya dos de las moléculas básicas de la vida, el agua, los ácidos nucleicos, y vamos a ver ahora otras dos moléculas fundamentales, glúcidos y lípidos. Para comenzar, esta imagen que veis aquí es la imagen de un paciente, es un escaneo a través de una técnica que se denomina PET, en las siglas en inglés, que es tomografía de emisión de positrones, que es una técnica que permite marcar de color negro las zonas del cuerpo que están consumiendo más cantidad de glucosa, que es el glúcido principal del que vamos a hablar en este tema. Entonces, bueno, es interesante ver cómo en la figura de la izquierda las zonas del cuerpo que más glucosa están consumiendo, que más metabolismo de la glucosa están realizando, son el cerebro, que es el principal órgano que consume glucosa, el corazón, que como músculo esencial para el funcionamiento del organismo está contrayéndose continuamente, el hígado, que siempre está con una actividad metabólica muy activa, los riñones y la vejiga, porque es por donde se elimina el líquido que el paciente se toma antes con la glucosa marcada que permite identificar las zonas de mayor metabolismo. Entonces, bueno, pues comparando esta figura con la que está al lado, pues se puede distinguir que hay una masa celular que está consumiendo también mucha cantidad de glucosa en una zona en la que no debería haber nada. Bueno, pues es una de las técnicas que se utilizan para el diagnóstico de cáncer, para el diagnóstico de tumores, porque los tumores son masas celulares que necesitan mucha cantidad de glucosa, necesitan, como es una división celular descontrolada, necesita consumir glucosa para producir energía. Bueno, pues vamos a hablar de la glucosa como glúcido, como principal sustrato fuente de energía. Y de nuevo nos planteamos la misma pregunta que nos hemos hecho en los temas anteriores. ¿Qué estructura tienen los glúcidos y la glucosa en concreto que le permite producir energía? Y también en este tema vamos a hablar de otra de las moléculas básicas de los seres vivos para almacenar energía, que son los lípidos. Vamos a ver qué estructura tienen, cómo son, qué forma tienen, que les permite ejercer esa función esencial de almacenamiento de energía. Bueno, es un tema amplio, está resumido en este esquema, y en este primer vídeo vamos a hablar sobre todo de los glúcidos y luego en el vídeo siguiente hablaremos y nos centraremos más de los lípidos. Pero antes de empezar con estas dos moléculas, glúcidos y lípidos, es esencial conocer las principales características de las propiedades químicas del carbono. Y vamos a empezar hablando en primer lugar de esto, porque todas las moléculas de la vida, menos el agua, que es con la que hemos empezado porque es una molécula inorgánica, pero las moléculas que llamamos orgánicas de la vida, de los seres vivos, tienen como base principal un esqueleto de carbono. Son enlaces de carbono. Y vamos a ver ahora por qué el carbono y los enlaces de carbono forman las bases de todas las moléculas orgánicas de la vida. Bueno, para entender eso necesitamos entender primero cómo es la estructura atómica del átomo de carbono. El átomo de carbono tiene un núcleo con 6 protones y 6 neutrones, cuando es el átomo de carbono neutro, el más estable. Y para neutralizar esa carga positiva de los protones, tiene 6 electrones alrededor del núcleo del átomo, de los cuales solamente hay 4 en la capa exterior o capa de valencia. Esto es esencial para entender que el carbono tiende a formar siempre 4 enlaces. 4 enlaces de forma estable. Esos 4 enlaces, como veremos después, se pueden formar de varias formas.
Pero esto es fundamental para entender toda la química orgánica del carbono. 4 enlaces porque tiene 4 electrones en su capa de valencia. Esos electrones, al compartirse con otros átomos, dan lugar a 4 enlaces. Bueno, pues las propiedades químicas del carbono las vamos a resumir fundamentalmente en 3. En primer lugar, que ya lo hemos adelantado, el carbono puede formar 4 enlaces covalentes con otros átomos. Covalentes quiere decir que puede compartir esos electrones con otros átomos. Son los enlaces más fuertes que se pueden establecer en la materia. Enlaces fuertes, enlaces covalentes, compartir electrones. Y puede formar 4 enlaces simples o 2 dobles. O 1 doble y 2 simples. Es decir, se pueden combinar los enlaces con tal de que siempre haya un máximo de 4 para que la molécula sea estable. Y estos enlaces los puede establecer con átomos de hidrógeno, de oxígeno, de nitrógeno, de fósforo, fundamentalmente estos 4 en las moléculas orgánicas que forman los seres vivos. Por lo tanto, primera característica, 4 enlaces covalentes. Segunda, estos enlaces se pueden formar entre átomos de carbono entre sí y formar cadenas de enlaces de carbono. El carbono enlazado con otro carbono, con otro carbono, con otro carbono, con otro carbono, formando cadenas. Y pueden ser enlaces simples o dobles, como hemos visto anteriormente. Bueno, pues eso sería la segunda propiedad. Puede formar cadenas. Y tercera propiedad, los átomos que establece el carbono los establece de forma tetraédrica en el espacio tridimensional. Y esto es fundamental para la estructura tridimensional de las moléculas orgánicas formadas por carbono. Un enlace iría hacia arriba, otro hacia un lado, otro hacia otro lado y otro como en profundidad hacia adelante. Digamos que podríamos introducir el carbono unido a 4 hidrógenos, que es la molécula de metano, CH4, la podríamos introducir como en una pirámide tetraédrica. Bueno, pues esta estructura, esta propiedad de la forma tetraédrica de los enlaces del carbono hace que las cadenas carbono-carbono en realidad en el espacio tridimensional tengan una estructura más similar a una forma geométrica de zig-zag en vez de lineal. Por lo tanto, las moléculas de cadenas de carbono se suelen dibujar así, como en zig-zag, porque es más conforme a la estructura real que tienen estas moléculas en 3 dimensiones. Y también, como consecuencia de esa forma tetraédrica de los enlaces del carbono, las moléculas orgánicas pueden formar anillos, es decir, podemos tener una molécula de un átomo de carbono, que se una a otro enlace de carbono, a otro átomo de carbono, 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 y que esa molécula se cierre sobre sí misma. Esto lo favorece esa forma tetraédrica. Esto es lo que llamamos estructuras cicladas o anillos. Bueno, pues estas 3 propiedades del carbono hacen que pueda formar una gran diversidad de formas moleculares muy distintas que dan lugar a funciones también muy diversas y que pueden al final dar lugar a las estructuras vivas, ¿no? A los sistemas vivos. Bueno, aquí he puesto algunos ejemplos de las moléculas que se pueden formar. Moléculas muy sencillas, por ejemplo, este carbono unido a un oxígeno por un enlace doble y 2 enlaces simples a hidrógeno. Bueno, comprobamos aquí que el carbono siempre forma 4 enlaces. 2, 3, 4. 4 enlaces en total siempre. En su forma reducida esto sería CH2O. En la molécula de metano, que hemos dicho antes, el carbono unido a 4 hidrógenos por enlaces simples, CH4 en su estructura, en su fórmula simple. El CO2, que lo conocemos como un gas que producimos en la respiración celular, pues es el átomo de carbono unido a 2 átomos de oxígeno por 2 enlaces dobles. De nuevo el metano, el etanol, 2 carbonos unidos a un grupo alcohol, que es un grupo OH, y el resto está unido a hidrógenos. Siempre 4 átomos, 4 enlaces rodeando el carbono, siempre 4.
el ácido etanoico, que tiene un grupo ácido, COOH, siempre 4 enlaces de nuevo en el carbono. Y moléculas mucho más grandes, como por ejemplo el ácido linoleico, que es un lípido, que luego lo veremos en la parte de lípidos con más detalle, pero en el que podéis ver una cadena de carbonos con algunos enlaces dobles y algunos enlaces simples, 3 enlaces dobles en este caso. Bueno, esto sería lo que se llama una cadena hidrocarbonada, con hidrógenos y carbonos y un grupo ácido en el extremo. Bueno, pues veis cuánta variedad de moléculas. De esta no he hablado porque ya la conocéis de los vídeos anteriores. La adenina es una base nitrogenada con sus átomos de nitrógeno por aquí, y veis que también tiene una estructura principal de carbonos, ciclada en este caso con algún átomo de nitrógeno también. Bueno, pues la química del carbono es la que permite toda esta inmensa diversidad de moléculas que sostienen, digamos, forman los seres vivos y dan lugar a mucha diversidad también de funciones. Aquí veis otra forma de representación del metano, CH4, en la que se ven cómo se comparten los electrones. Este sería el electrón del hidrógeno, el electrón del carbono, se han compartido entre los dos y eso crea unas fuerzas de atracción entre estos dos átomos que denominamos enlace covalente. Por lo tanto, habría 4 enlaces covalentes del carbono con estos átomos de hidrógeno. Bueno, pues esta figura para entender que los enlaces covalentes simples o dobles que vemos son en realidad electrones compartidos. Bueno, pues para avanzar también en este tema, vamos a comentar algo de lo que ya hemos hablado en temas anteriores, pero que conviene revisar aquí antes de avanzar. Bueno, las macromoléculas, lo que llamamos macromoléculas, son en realidad conjuntos de moléculas más pequeñas que se han unido entre sí para formar moléculas más grandes, que las denominamos así, macromoléculas, haciendo referencia a que son moléculas más grandes, formadas por moléculas más pequeñas. Mucho vocabulario nuevo aquí que es importante. Esas moléculas pequeñas las llamamos en general monómeros. Y al unirse varios monómeros entre sí, forman polímeros. Es decir, polímero es lo mismo que decir macromolécula. Una macromolécula está formada por monómeros que se han unido entre sí, han polimerizado, normalmente por reacciones de condensación en las que se pierden moléculas de agua, y van formando polímeros o macromoléculas. Y así como los monómeros se pueden polimerizar para formar polímeros, también pueden despolimerizarse formando de nuevo monómeros. Y esto suele ocurrir por reacciones de hidrólisis. En las reacciones de condensación se pierden moléculas de agua, mientras que en las reacciones de hidrólisis entran moléculas de agua que dividen las moléculas. Esto ocurre, por ejemplo, durante la digestión de los alimentos. Bueno, pues esto era simplemente para repasar estos conceptos porque son importantes, porque estos procesos ocurren de forma muy habitual en las células y en los seres vivos. Bueno, pues los carbohidratos pueden formar macromoléculas, como veremos más adelante. Las proteínas son en sí macromoléculas formadas por moléculas más pequeñas, que son aminoácidos que veremos después, y los ácidos nucleicos, que ya los hemos visto en el tema 2, son de hecho macromoléculas cuyos monómeros son los nucleótidos. Bueno, pues eso para que quede esto bien claro, ¿no? Aquí tenéis 2 imágenes que muestran muy bien cómo la polimerización se produce por condensación. Esto sería una molécula y esto otra, 2 monómeros que tienen 2 grupos hidroxilo que pueden perder una molécula de agua mediante una reacción de condensación y quedan unidos por un átomo de oxígeno. No siempre sucede entre 2 grupos hidroxilo. Por ejemplo, aquí puede suceder entre un grupo hidroxilo y un grupo amino, NH2. Se junta el grupo de hidroxilo con el hidrógeno, con un hidrógeno del grupo amino, se libera una molécula de agua y quedan unidos en este caso por un grupo NH. Mientras que la despolimerización es al revés, entra una molécula de agua y separa los 2 monómeros, quedando los 2 monómeros con 2 grupos hidroxilo.
Bueno, esto lo vemos aquí también, por ejemplo, con dos glúcidos, dos monosacáridos, que tienen dos grupos hidroxilo, se pierde una molécula de agua, se condensa, mejor dicho, una molécula de agua, reacción de condensación, y los dos glúcidos quedan unidos por un átomo de oxígeno, esto se llama enlace glucosídico, y dan lugar a un disacárido, como por ejemplo maltosa, sacarosa, lactosa. A través de más reacciones de condensación se podrían unir más glúcidos y formar lo que llamamos un polisacárido, como el almidón o el glucógeno, que lo vamos a ver en detalle en este tema. Lo importante aquí es que entendamos cómo las reacciones de condensación unen monómeros formando polisacáridos y cómo las reacciones de hidrólisis hacen el camino contrario. Separan un polímero en sus monómeros. Bueno, visto esta introducción de las propiedades químicas del carbono y de cómo se forman las macromoléculas, nos centramos ahora más en detalle en glúcidos. Bueno, lo primero es decir que los glúcidos tienen diversos nombres para que no nos perdamos en el vocabulario. Decir un glúcido es lo mismo que decir hidrato de carbono, lo mismo que decir carbohidrato y lo mismo que decir un sacárido o sacáridos. Glúcidos, hidratos de carbono, carbohidratos y sacáridos. Bueno, pues nos vamos a centrar primero en los monosacáridos. Como su nombre indica, mono es solamente una molécula de glúcido. Después mencionaremos los disacáridos, que ya los hemos mencionado un poco, y sobre todo nos centraremos después en polisacáridos. Bueno, monosacáridos. Los monosacáridos están formados, como decíamos, por un solo anillo de entre 3 y 7 carbonos. Normalmente en los seres vivos encontramos solamente monosacáridos en este rango de carbonos, ¿no? Y digo anillo porque normalmente están en su estructura ciclada, cerrada, aunque también pueden estar en su forma lineal, pero normalmente están en su forma de anillo, ciclada. Ese anillo tiene, como digo, 3-7 carbonos y normalmente siempre tiene un oxígeno. Por lo tanto, es muy fácil reconocer la estructura molecular de los monosacáridos porque vemos un carbono unido a otro carbono, unido a otro carbono, unido a otro carbono, otro carbono, en el caso de que sean 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, y un oxígeno que cierra el ciclo. En este caso son 1, 2, 3, 4, 5 y 6 carbonos. Hay un sexto carbono que está fuera del ciclo, pero que también forma parte de la molécula. Bueno, pues estos anillos, con el oxígeno formando parte del anillo, son lo que denominamos monosacáridos. En este caso sería, por ejemplo, la galactosa. Si la molécula tiene 6 carbonos, se llamará hexosa. Si la molécula tiene 5 carbonos, como es este caso, aquí la fructosa también tiene 6 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, lo que pasa es que solo 4 de ellos forman el anillo con el oxígeno. Si tuviéramos un monosacárido con 5 carbonos, lo llamaríamos pentosa, como un ejemplo sería la ribosa que hemos visto en el tema de ácidos nucleicos. La glucosa, como veis aquí, principal monosacárido en los seres vivos, está formada por 6 carbonos y sería una hexosa. Bueno, pues estos monosacáridos tienen propiedades que son muy, muy útiles para los seres vivos, muy necesarias, esenciales, de hecho, porque estas moléculas contienen en sus enlaces químicos energía química que se puede liberar mediante un proceso que se llama oxidación. Y de hecho las células van a utilizar la energía que se almacena en los enlaces químicos de la glucosa para, mediante esta oxidación, van a extraer esa energía y la van a utilizar. Por lo tanto, la glucosa, que hablaremos mucho de ella, es una hexosa de 6 carbonos que se utiliza como fuente de energía. De hecho, la galactosa, que puede estar en los alimentos, o la fructosa, en nuestro cuerpo, en nuestras células, se transforman en glucosa para que la glucosa pueda ser utilizada para producir energía. Bueno, pues vamos a ver propiedades y usos de este monosacárido tan especial que es la glucosa. Para empezar, vamos a ver que la glucosa existe de 2 formas distintas en los seres vivos. Y eso es lo que se conoce como 2 isómeros.
Son dos formas en las que la glucosa puede existir, siendo glucosa. Es la misma molécula, pero que puede, digamos, tener dos conformaciones, dos estructuras tridimensionales, dos conformaciones. Para situarnos en la molécula de glucosa, numeramos también los carbonos, como hacíamos con la ribosa cuando veíamos los ácidos nucleicos. Esto sería el carbono 1, el carbono 2, el carbono 3, el carbono 4, el carbono 5 y el carbono 6. Pues en el carbono 1, la glucosa puede tener el grupo hidroxilo hacia abajo y entonces será una alfa-glucosa, o puede tener en ese carbono 1 el grupo hidroxilo hacia arriba y entonces será una beta-glucosa. Estos son los dos isómeros de la glucosa, alfa-glucosa, beta-glucosa, que tienen diferente orientación del grupo hidroxilo del carbono 1. Y esto, que podría parecer un detalle sin importancia, porque al fin y al cabo pues es la misma molécula, esta diferente orientación del grupo hidroxilo en el carbono 1 es esencial en la formación de polisacáridos y en la formación de enlaces. Como bien sabéis, los grupos hidroxilo están implicados en la formación de enlaces glucosídicos por condensación. Por lo tanto, no será lo mismo tener el grupo hidroxilo arriba que abajo a la hora de formar esos enlaces. Bueno, pues dos isómeros de la glucosa. Además de estos dos isómeros, la glucosa tiene más características que la hacen esencial en los seres vivos. Es una molécula soluble, polar, hidrófila, podríamos decir también, soluble, polar, hidrófila. Por lo tanto, es soluble en sistemas acuosos, en disolventes acuosos. Y esto es fundamental para su transporte. La glucosa se puede transportar en la sangre gracias a que es polar, hidrófila, soluble en agua. Y de hecho permanece soluble en agua y suele estar en equilibrio en su forma cerrada y abierta. No en su forma, como pone aquí, alfa y beta, sino en su forma cerrada y abierta, ciclada o sin ciclar. También es una molécula muy estable, y esto es esencial también para la función de almacenamiento de energía en polisacáridos. Es una molécula estable, por lo tanto, es una forma muy segura, podríamos decir, de almacenar energía. Y por último, también es una molécula que, como decíamos antes, a través de un proceso que se denomina oxidación, que en realidad es perder electrones, libera energía. Es capaz de liberar mucha energía que se puede utilizar para producir la gran molécula de energía de los seres vivos, que es el ATP, como veremos más adelante. Aquí estaría resumida la reacción química que realizan las células para extraer la energía de la glucosa por un proceso de oxidación. La glucosa, en presencia de oxígeno, puede liberar esa energía, dando lugar a moléculas de agua y moléculas de dióxido de carbono. Esto es lo que conocemos como la respiración celular. Entra oxígeno y se libera dióxido de carbono, por eso se llama respiración, porque estamos haciendo un intercambio de gases. Pero ese oxígeno es utilizado para oxidar la molécula de glucosa, es decir, liberar electrones de la glucosa y liberar de esa forma energía. Bueno, pues la glucosa, por esta razón, es el principal sustrato de la respiración celular, que tiene como objetivo producir energía. Bueno, pues todo esto solamente de los monosacáridos y en concreto de la glucosa. Vamos a ver que algunos monosacáridos se pueden unir por enlaces glucosídicos, enlaces glucosídicos, por reacciones de condensación y formar disacáridos. Por ejemplo, la sacarosa, por ejemplo, la lactosa, son disacáridos. Pero ahora nos vamos a centrar en los que llamamos polisacáridos. Los polisacáridos son moléculas, polímeros de monosacáridos. O sea, ya estamos hablando de más de 2, de hecho más de 10 monosacáridos, porque cuando son entre 2 y 10 monosacáridos se les llama oligosacáridos, como veremos también más adelante. Entonces vamos a centrarnos en estos, en los polisacáridos. Más de 10, podríamos decir, más de 10 monosacáridos unidos por enlaces glucosídicos. Los polisacáridos pueden tener dos funciones. Pueden actuar como almacenamiento de energía o como estructurales, formando parte de estructuras.
Nos vamos a centrar primero en los polisacáridos que actúan como almacenamiento de energía. Y el primero que vamos a ver es el almidón, que solo está presente en plantas. Bueno, pues el almidón es una molécula, una macromolécula, mejor dicho, que está formada por alfa-glucosas. Ya sabemos lo que son alfa-glucosas. Con el grupo hidroxilo, como veíamos antes, con el grupo hidroxilo hacia abajo en el carbono 1. Pues el almidón está formado solamente por alfa-glucosas y puede tener dos tipos de moléculas de alfa-glucosa. Una molécula que llamamos amilosa, que es lineal, y una molécula que llamamos amilopectina, que es ramificada. ¿De qué depende que sea lineal o ramificada? Pues según los enlaces que se forman entre glucosa y glucosa. Fijaos, la amilosa tiene enlaces que se llaman alfa-1,4 glucosídicos. ¿Qué querrá decir alfa-1,4? Pues que el enlace glucosídico está formado por el carbono 1 de una glucosa y el carbono 4 de la siguiente. Mientras que en la amilopectina tenemos enlaces alfa-1,4 y alfa-1,6. Vamos a ver en la imagen que se ve más claro. Vemos aquí una glucosa con sus carbonos numerados y otra glucosa con sus carbonos numerados. Bueno, pues estas dos glucosas están unidas por un enlace alfa-1,4. Las dos glucosas son alfa, el grupo hidroxilo estaría orientado hacia abajo, lo que pasa es que ha formado un enlace glucosídico con la otra glucosa, por eso no vemos el grupo hidroxilo, porque se ha enlazado. Y aquí en el carbono 1 también vemos que el grupo hidroxilo estaría orientado hacia abajo. Bueno, pues esto es un enlace alfa-1,4 y esto sería un enlace alfa-1,6. Veis cómo el enlace alfa-1,6 produce una ramificación entre glucosas unidas por alfa-1,4. Esto sería una molécula B-amilosa, que es lineal, no ramificada, y esto sería en conjunto, teniendo en cuenta también la ramificación, una molécula de amilopectina, porque tiene una ramificación alfa-1,6. Bueno, pues en el almidón, una de cada 20 glucosas aproximadamente presenta una ramificación con un enlace alfa-1,6. Y eso da lugar a una estructura similar a esta que veis aquí como más simplificada. Cada uno de estos hexágonos representaría una molécula de glucosa. Esto sería amilosa propiamente, pero como hay muchas ramificaciones, en conjunto lo denominamos amilopectina. Sería almidón en su forma de amilopectina. Mientras que esta estructura de aquí sería almidón en su forma de amilosa. Veis que es lineal, no tiene ramificaciones, pero eso no quiere decir que sea recto. Las moléculas de glucosa, al unirse por enlaces alfa-1,4, precisamente por esos enlaces tetraédricos del carbono, tiende a torsionarse, a curvarse. Por lo tanto, al final formaría como casi una especie de espiral. Bueno, pues ¿por qué es importante o en qué se diferencian, podríamos decir, la amilopectina de la amilosa? Bueno, en varias cuestiones. En la amilopectina, en el mismo espacio, caben muchas más glucosas, por lo tanto es un almacenamiento más eficiente que la amilosa. Por otra parte, la amilosa es más rápido de producir, es más fácil para la célula formar enlaces de un mismo tipo que formar enlaces de dos tipos distintos. Y por otro lado, en la amilopectina hay muchos más extremos por los que hidrolizar glucosa. Cuantos más extremos, más rápida es la extracción de glucosa por hidrólisis. Mayor es la velocidad de extracción de la glucosa y por lo tanto se puede obtener energía más rápidamente de la amilopectina que de la amilosa, porque hay más extremos. Bueno, pues todo esto del almidón. Vamos a ver ahora dónde se almacena el almidón en las células de las plantas. Puesto que es una molécula de almacenamiento, necesita unos tejidos especiales de reserva donde acumularse. Estos tejidos son las raíces, las semillas, los tubérculos y los frutos. Por eso son especialmente ricos en almidón. Hay muchos alimentos que son precisamente semillas, tubérculos, frutos, ¿no? Bueno, por ejemplo, la patata pues, es muy rica en almidón. Aquí vemos en esta célula, en este dibujo de esta célula de plantas, cómo
el almidón se almacena muy cerca de donde se produce. En los cloroplastos, que es donde tiene lugar la fotosíntesis, como la fotosíntesis produce glucosa, la glucosa se va almacenando en pequeños gránulos de almidón. De hecho, estos cloroplastos que van acumulando gránulos de almidón se llaman también amiloplastos, por la presencia de almidón en ellos. Bueno, pues estos son los tejidos de reserva y así es como se almacena el almidón en las células de las plantas. Lo último que nos falta por ver sobre el almidón, que es importante, es que el almidón es insoluble. Y esto es esencial, porque al ser insoluble quiere decir que el almidón se acumula en gránulos, como veis en la imagen, y al acumularse en gránulos y no ser soluble y no distribuirse por el citoplasma, esto hace que la presencia de tanta cantidad de glucosa no afecte al equilibrio osmótico de la célula. Si el almidón fuese soluble, sería tal concentración de glucosa que entraría mucha agua a la célula para mantener el equilibrio osmótico, para equilibrar las concentraciones. Y eso haría que hubiera un choque osmótico, lo que se denomina choque osmótico, que es que el agua, habría tal cantidad de volumen de agua que entraría a la célula para equilibrar las concentraciones que la célula se rompería. Bueno, pues gracias a que el almidón es insoluble, se mantiene ese equilibrio osmótico. Vamos a ver ahora cuál es el polisacárido de almacenamiento de energía en animales, incluido el ser humano, nuestro polisacárido de almacenamiento de energía. Se denomina glucógeno y es similar, pero con algunas diferencias, al almidón. En este caso, el glucógeno solamente tiene un tipo de molécula y es con ramificaciones. Tiene enlaces alfa 1,4 y enlaces alfa 1,6, de hecho más frecuentemente que en el caso del almidón. Una glucosa de cada 10 hay una ramificación en el glucógeno. Esto hace que sea todavía un polisacárido de almacenamiento de energía más eficiente. En nuestro caso, en el caso de los animales, se almacenan en dos estructuras principales, en el hígado y en el músculo. Tiene sentido porque el hígado tiene mucha actividad metabólica, como veíamos al principio, y el músculo también, por la contracción muscular. Necesita mucha energía, mucho consumo de glucosa. El glucógeno también, de nuevo, es insoluble y eso ayuda a mantener su equilibrio osmótico. Aquí veis una imagen de fibras musculares por microscopía electrónica y todos los puntos negros que se ven más oscuros son gránulos de glucógeno, que son tan densos que se ven muy oscuros en microscopía electrónica. Y aquí en esta imagen, también de microscopía electrónica, coloreada por ordenador, veis aquí la envoltura nuclear, el núcleo, se ve también aquí mitocondrias y todo lo que está marcado en rojo son gránulos también de almidón. Bueno, pues este es nuestro polisacárido de células animales, incluido el ser humano. Vamos a pasar a los polisacáridos estructurales, que en este caso solo vamos a ver uno, el principal, que es la celulosa. Fijaos que tanto el glucógeno como el almidón, que no lo he comentado, perdón, en el caso del glucógeno también son alfa-glucosas, ¿vale? Por eso es alfa 1,4 y alfa 1,6, alfa-glucosas. La principal diferencia que vemos en el polisacárido estructural celulosa es que son beta-glucosas. El grupo hidroxilo está hacia arriba, en el carbono 1. La celulosa solo está presente en plantas, en la pared celular, y como digo, está formado por beta-glucosas. Y todos los enlaces son beta 1,4, no hay ramificaciones. Beta 1,4 todos los enlaces. Y vamos a ver que para que se formen estos enlaces, beta 1,4, una beta-glucosa tiene que estar hacia arriba, fijaos que el oxígeno está hacia arriba, y la siguiente tiene que estar hacia abajo, porque el enlace se forma entre el hidroxilo del carbono 1 y el hidroxilo del carbono 4. Por lo tanto, para que estén cercanos entre ellos y puedan dar lugar a una molécula de agua por condensación, tiene que estar necesariamente una molécula de beta-glucosa hacia arriba y otra hacia abajo. Eso lo que va a producir es que al enlazar moléculas de glucosa una con otra por enlaces alfa 1,4,
no haya una curvatura, como veíamos en el caso de las alfa-glucosas en la amilosa del almidón, sino que va a ser una estructura estrictamente recta. Como veis aquí hay muchas beta-glucosas unidas por enlaces beta-1,4 y la estructura es totalmente lineal. De hecho, la parte central, que serían los carbonos de las glucosas beta, se ve muy claramente y por fuera sobresalen los hidrógenos y los grupos hidroxilos. Hidrógenos y grupos hidroxilos, que sobresalen de la estructura central. Esto es esencial para lo que vamos a ver después. Bueno, una estructura lineal, la celulosa. Estas cadenas forman cadenas lineales rectas que se acumulan en paralelo unas encima de otras y forman microfibrillas que son muy estables y que dan la rigidez a las paredes celulares de plantas, que es una propiedad esencial para que las células de plantas sean capaces de soportar la tracción que provoca la entrada de agua por ósmosis. Porque, como he comentado antes, el agua se mueve para equilibrar concentraciones, eso es el movimiento que denominamos ósmosis, y las células de plantas son capaces de soportar mucha mayor presión osmótica, mucha mayor tracción, gracias a las paredes celulares formadas por celulosa. Bueno, pues lo que principalmente estabiliza y da esa rigidez a la celulosa son los enlaces de hidrógeno que se forman entre los grupos hidroxilo e hidrógeno de una cadena de celulosa y la siguiente. Cadenas de celulosa unidas entre ellas por los enlaces de hidrógeno forman lo que denominamos microfibrillas. Y las microfibrillas unidas entre ellas, muchas microfibrillas unidas entre sí, forman la celulosa como tal, que forma las paredes celulares de las células de las plantas. Bueno, pues eso respecto a polisacáridos estructurales, el principal polisacárido estructural, que es la celulosa. Y lo último que vamos a ver aquí es las glucoproteínas, porque los glúcidos también pueden estar formando parte de proteínas y denominamos a esa estructura glucoproteínas, proteínas unidas a glúcidos. Normalmente son oligosacáridos, que son, como decíamos antes, entre 2 y 10 glúcidos unidos a proteínas. Bueno, pues ¿para qué sirven estas glucoproteínas? ¿Qué sentido tiene proteínas unidas a glúcidos? Bueno, pues son esenciales también. Muchas glucoproteínas forman parte de la matriz extracelular, fuera de las células. Muchas actúan como proteínas secretoras que salen de la célula y sobre todo y principalmente, que son en las que nos vamos a centrar en este apartado, son fundamentales las glucoproteínas porque ocupan, muchas de ellas, las membranas celulares. Están introducidas dentro de las membranas celulares. Y van a tener una función esencial en la señalización y la comunicación celular. Para que las células se reconozcan, las glucoproteínas son esenciales. Reconocimiento intercelular, entre células, por tanto, algunas actúan como receptores, uniendo ligandos, y algunas también actúan como soporte estructural. Y para ello vamos a ver el típico ejemplo, clásico ejemplo, que son los grupos sanguíneos. Como sabéis, cada persona tiene su grupo sanguíneo. Uno puede ser A, B, AB o 0. Y además se puede ser también A positivo, A negativo, que eso es el RH, que es otra cuestión diferente. Vamos a centrarnos aquí en los sistemas A, B y 0. En esta imagen veis que cada persona puede tener glóbulos rojos que en su membrana, glóbulos rojos que son células de la sangre, que en su membrana tengan un oligosacárido, otro u otro. Son 3 tipos distintos, el 0, el A y el B. Los 3 tienen una estructura principal de 4 glúcidos concretos. Esa estructura es igual en los 3. En concreto, estos glúcidos son galactosa, N-acetilglucosamina y otra galactosa y una furanosa.
Están aquí en estos 4 colores: galactosa, N-acetilglucosamina, otra galactosa y furanosa. La diferencia es el quinto. En el caso de las personas que tienen grupo sanguíneo 0, no hay directamente un quinto glúcido, solo hay la estructura de 4, por eso se llama 0. En los pacientes, en las personas en las que en la membrana de sus glóbulos rojos tienen, además de la estructura de 4, una N-acetilgalactosamina, son del grupo A. Y los que además de la estructura central, quiero decir, tienen galactosa, son del grupo sanguíneo B. Bueno, pues hay personas que tienen glóbulos rojos así, sin un quinto glúcido, y son del grupo 0. Hay otras personas que tienen la N-acetilgalactosamina y son del grupo A, personas que tienen esta estructura y serían del grupo B, y personas que tienen los glóbulos rojos de los dos tipos y por lo tanto son del grupo AB. Bueno, ¿por qué esto es tan importante? Pues porque las personas que tienen glóbulos rojos del tipo A tienen en su sangre anticuerpos anti-B. Digamos que está la sangre preparada para identificar y agregar los glóbulos rojos que no son los suyos. Por lo tanto, una persona que tenga glóbulos rojos del tipo B tendrá anticuerpos anti-A, que agregarán glóbulos rojos del tipo A. Por eso, una persona que tiene sangre B no puede recibir sangre de tipo A, porque los anticuerpos que tiene la persona de sangre B rechazarán la sangre A. ¿Qué pasa entonces con las personas que tienen sangre de tipo 0? Pues las personas que tienen sangre de tipo 0 tienen anticuerpos anti-A y anti-B, por lo tanto, no pueden recibir ni del A ni del B, solamente de gente que sea también 0. ¿Y qué pasará con los que tienen AB? Los que tienen AB directamente no tienen anticuerpos ni contra A ni contra B, por lo tanto en su sangre no hay anticuerpos que puedan rechazar glóbulos rojos de cualquiera de los tipos. Por lo tanto, pueden recibir sangre de todos, de cualquier persona, de AB, de A, de B y de 0. Bueno, esto se ve más fácilmente en esta tabla. Los que tienen sangre de tipo A tienen anticuerpos anti-B, sangre de tipo B anti-A, sangre AB no tienen anticuerpos y sangre 0 tienen anti-A y anti-B. Bueno, pues las personas que tienen el grupo AB se les denomina, como no tienen anticuerpos, pueden recibir sangre de todos, se les denomina aceptores universales. Aceptores universales. Pueden aceptar, recibir sangre de todos los grupos sanguíneos. Mientras que el grupo 0, que tiene anticuerpos anti-A y anti-B, que solo puede recibir de otro 0, se les denomina donantes universales, porque ellos pueden dar a todos, puesto que no tienen sus glóbulos rojos, no tienen ninguna no es que no tengan glucoproteína, sino que no tienen el quinto glúcido, si recordáis. Entonces no son detectados estos glóbulos rojos por ninguno de los otros grupos, son por lo tanto donantes universales. Bueno, ¿veis hasta qué punto las glucoproteínas tienen su importancia en el tema del reconocimiento intercelular? Lo dejamos aquí, seguimos en el siguiente vídeo con lípidos.